Aquí tenemos el poema, ¿ya? El tema de hoy es el poema. Acá tenemos la fecha también. Espero que ya lo hayan puesto en su cuaderno. Y como les estaba comentando, acá tenemos una imagen, ¿ya? De una referencia de lo que es una estructura de un poema, ¿cierto? El poema no se escribe de canto a canto de una hoja, sino que tiene una estructura. Se escribe en manera de verso, respetando de repente, como ya habíamos visto anteriormente, quizás las rimas, ¿no? Pero siempre este sentido poético, este ritmo poético, ¿no? Si es que hay rimas, pues pueden haber rimas, pero no necesariamente, ¿no? Entonces va escribiéndose de esta manera y se van agrupando en pequeñas estrofas, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a ver un poco más detenidamente. ¿Quién no se ha aprendido un poema, no? De repente el poema a la mamá, el poema al papá, ¿no? Un poema por el día del cumpleaños del abuelito. Todos los nietos han salido a recitar su poesía, ¿cierto? Entonces, el poema es esta composición muy artística y que tiene mucha belleza del lenguaje, ¿ya? Vamos a ver ahorita la definición. ¿Ya? Esta es la definición, ¿ya? Vamos anotando ahí en el cuaderno. El poema es una composición literaria que pertenece al género lírico. Recuerden, nosotros hemos visto ya los géneros literarios, ¿cierto? El género narrativo, el género lírico, el género dramático. Ya, entonces el poema está dentro del género lírico, ¿ya? Y se concibe como la expresión artística de la belleza por medio de la palabra, ¿ya? Entonces, así conciben los grandes poetas al poema, que es la belleza por medio de la palabra. Entonces, este es el concepto y luego en este cuadrito vemos la estructura del poema, ¿ya? A ver si están conectando dos de sus compañeras, ahí están conectándose. ¿Y cuál es la estructura? Pues como habíamos visto la imagen anterior, ¿ya? Vemos la estructura externa, cómo está compuesta, pero también en el poema se tiene que ver una estructura interna. ¿Y cuál es la estructura interna? Pues todo el tema que va a abarcar el poema. ¿De qué trata? ¿Sobre qué nos quiere contar? ¿Qué sentimientos nos quiere expresar? ¿Por qué se creó? ¿Quién lo creó? Toda esta estructura interna también es importante ver del poema. Ya, entonces vamos a ir tomando nota de este concepto y de esta estructura para poder ver en un ejemplo específico. Ya, para poder ver en un ejemplo. Y nosotros también hoy tenemos este reto de crear un poema. Vamos a crear un poema de manera general entre todos, con la ayuda de todos, y luego ya de manera individual la actividad para cada uno de ustedes va a ser crear su propio poema. ¿Ya? Y ojo que es crear, ya no es que voy a buscar por ahí en Google, ya, porque yo lo voy a encontrar si tú lo buscas en internet. Tú tienes que crearlo, ya, por eso tienes que ponerte en el papel como si fueras un poeta, un gran poeta y aplicar esta belleza por medio de la palabra. Ya, muy bien, chicos, entonces terminamos de copiar esa partecita, que presten atención. Ya, acá nos dice, pues, qué elementos vamos a encontrar en el poema. Aquí encontramos título, ¿ya? Luego, el poema también puede tener una imagen, y aquí está, ¿no? De manera opcional, una imagen. Hay unos libros que se van a llamar poemarios, en donde las imágenes, pues, no van a ser a colores, sino que van a ser trazos que de repente el propio poeta puede realizar. ¿Ya? Y la estructura, pues, es todo esto, conformada por el título, la imagen y todos los versos que componen. A ver, aquí ya está señalado cuántos versos tiene este poema. ¿Cuántos versos posee este poema, Tristitía? 14, mis. Muy bien, 14. ¿Y cuántas estrofas? 4. 4. ¿Y cada estrofa cuántos versos tiene? Mis dos estrofas tienen 4 versos y dos estrofas tienen 3 versos. Muy bien, ¿cierto? Las dos primeras aquí estrofas vemos que tienen 4 versos cada una. Y las otras dos estrofas vemos que tienen 3 versos cada una, ¿cierto?
Y al final vemos que va la firma del poeta, ¿no? En este caso, Abraham Valdelomar escribe este poema, Tristito. Entonces vamos a leerle, ¿ya? A ver, un voluntario para que pueda leer este poema. ¿Lo ven? A ver, alguien que pueda, que tenga una supervista de halcón. Comenzó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Muy bien, hasta ahí, Sheilita, un ratito. A ver, chicos, Ya. hasta ahora el poeta en este primer estrofa, ¿qué es lo que nos está contando? ¿Cuál ha sido el tema que él quiere tratar en este primer estrofa? De su infancia, que fue muy Muy triste. bien, ¿no? De su infancia, que fue muy triste, ¿no? ¿Y con qué la acompaña o qué elementos más aparecen en esa estrofa? Mm, En una aldea lejana, Muy bien, ¿no? Nos habla de una aldea, de un pueblito muy lejano, ¿no? Y nos habla también sobre una una ola. ola. Ajá, exacto. Ujú. Entonces parece que él vivió cerca al mar, ¿no? Nos Una vieja campana. Muy bien. Entonces vamos a leer, a ver, Sheila, si continúas con el siguiente, Ya. ¿ya? La siguiente estrofa, a ver. Dábame el mar, dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo, la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre, una dulce alegría, y la muerte del sol, una vaga tristeza. Muy bien. A ver, Sheilita. O a ver quién puede participar, Dayana, Kiara. ¿Quién me dice de qué trata esta segunda estrofa? Un ratito, Miss. A ver, ya, es muy diferente a la primera, ya la primera nos habla sobre su infancia, ¿cierto? Cómo era triste, sola. Y en la segunda estrofa está evocando a un personaje que está muy relacionado a él. ¿Quién es este personaje? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Y su mamá? Su Su madre. mamá, muy bien, su madre. ¿Sobre qué habla específicamente de su mamá? Sobre Y sus... sobre los besos de su madre. Muy bien, ¿no? Y entonces ahí nace un sentimiento positivo, nos habla sobre la alegría que le recordaba estos besos de su madre. Pero luego otra vez volvía la tristeza, porque hablaba que el sol, ¿no? Se ocultaba. La muerte del sol es este, ¿no? El ocaso que se está ocultando el sol. A ver, seguimos, ya voy a leer esta parte, ya, y van a ustedes a escuchar muy atentos. Dice, en la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar. Ya, entonces aquí nos está hablando de cómo eran sus mañanas, ¿cierto? Entonces nos confirma efectivamente, ¿ya? Que vivía cerca al mar, ¿no? Porque sentía las olas, ¿no? El olor, tanto como el sonido, ¿no? Nos habla de una melodía. Y al final termina diciendo, y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste. Y la alegría nadie me la supo enseñar, ¿no? Entonces, al parecer, todos estos elementos del mar se relacionan mucho, mucho, mucho a esta tristeza que él tenía, ¿no? Y en la imagen también nos refuerza un poco, ¿no? Vemos a este personaje de espaldas mirando al mar, ¿no? Que parece que tuvo una infancia muy triste, ¿ya? Entonces, aquí ya hemos visto tanto la estructura externa y la estructura interna, porque hemos analizado ¿Me hace sentir libre? cada cosa, ya. Hay que evitar utilizar cosa, a ver, hay que cambiarlo. Cada regalo podríamos poner, Ya. ya, a ver. Ya me hace sentir libre. ¿Cómo? A ver, faltan más participaciones, chicos. Hasta ahora participó Adiel, Sheila, Manuel. Ya. A ver, Michelle, vamos, ahora sí, tú puedes. Dayana, a ver, Medalit, los escucho, chicos.